Hola amigos, ¿cómo están? Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Estoy muy contento y feliz de poder compartir este repaso semanal de la lección de escuela sabática. Y hoy vamos a poder compartir lo que hemos estudiado en toda la semana referente a la lección 3, titulada Orgullo versus Humildad. Ya seguramente estás en tu iglesia, rumbo a ese lugar donde vas a compartir y enseñar. Eres maestro o eres alumno de la escuela sabática. Bueno, este es un tema muy importante que nos toca, nos conmueve a todos, porque el orgullo es lo que más se opone al carácter de Cristo Jesús. Para comenzar, vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, te damos por este repaso de la lección. Esta lección es muy poderosa para ayudarnos a mejorar cada día, ayudarnos a transformar nuestro carácter. Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro corazón, que este estudio sea muy provechoso para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos, orgullo versus humildad, el texto principal lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 11, donde encontramos, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Durante todo su ministerio, Jesús enseñó algo muy importante, el servicio. Y para poder servir es necesario la humildad. Recordemos que este contexto de humildad no se refiere a solamente esta área de la extrema pobreza o aparentar ser necesitado y tener escasez. A esa humildad no se refiere esta lección. La humildad que Cristo enseñó es la capacidad de poder primero reconocer que necesitamos depender de Dios. No puedo depender del yo, de mi egocentrismo, no, para nada. Eso más bien se opone al carácter de Dios. Y necesito ser humilde para poder entender que necesito aprender cada día y que el pecado grande de la iglesia de estos tiempos del fin, me refiero a la iglesia del Apocalipsis, la Odisea, es que tiene este sentido de autosuficiencia, cree que todo lo sabe, que todo lo tiene, no necesita más. Y eso es orgullo directamente. Por lo tanto, la humildad es el antídoto para este gran problema que sufre actualmente la sociedad. Y todos tenemos la oportunidad de poder mejorar y vencer ese orgullo. Jesús no tuvo una necesidad de sentirse autosuficiente, de sentirse poderoso, rey, porque él vino a servir. Y las opresivas garras del orgullo nos enseña que esto es, primero, que inició en el cielo con un ángel que se reveló. Este ángel quiso ser igual a Dios, quiso ocupar el trono de Dios. Y cuando estuvo también aquí en la tierra, ya cuando pasó este pecado a Adán y Eva, él también le puso esto en la mente de ellos, que ustedes seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Lo que pasa es que Dios no te ha enseñado las cosas completas, Dios no quiere lo mejor para ti. Y yo necesito cada día vencer, pero no puedo vencer solo también, tengo que vencer con la ayuda de Dios. Y hemos aprendido por la sociedad a que somos más valiosos por las cosas que tenemos. Hoy la gente aplaude al que tiene más, al que tiene el mejor auto, la mejor vestimenta, el mejor dispositivo celular. Y ellos hacen cosas que son propias del mundo, como la fama, como el glamour, todo aquello que es propio de que las personas se alejen de Dios y amen más las cosas materiales. Por eso en Primera de Juan, capítulo 2 del 15 al 17, encontramos también algo poderoso. Jesús dice así, que no amemos al mundo ni las cosas de este mundo. ¿Cuáles son las cosas de este mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria. El que hace esto no hace la voluntad de Dios. Y el que se aparta de estas cosas sí es el que ama y obedece y permanece en el Padre. ¿Qué más? Podemos encontrar también que existe un tipo adecuado de amor propio, ¿sí? A veces nosotros decimos, me siento orgulloso de ti. Hemos escuchado a nuestros padres decir eso. Ese orgullo no es malo, es una palabra donde podemos demostrar empatía,
validación, donde podemos encontrar aprobación por algo bueno que hemos hecho. El orgullo debe ser erradicado de nuestro corazón, pero sí hay palabras que no necesariamente son así pecaminosas o están mal. Es necesario entender que el orgullo a que se refiere la Biblia, a lo que hay que sacar de nuestro corazón, es ese orgullo donde sacamos a Dios de nuestra vida, donde nosotros nos enfocamos en nosotros mismos. Ahora, también nosotros necesitamos entender esto, que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Yo no tengo nada, no tengo, por más que pueda decir, no tengo una maestría, tengo un doctorado, tengo varios diplomados, gracias incluso a Dios fue que logré todo eso. Y todo eso que puedo tener ahora es gracias a que Dios me dio la sabiduría, Dios me dio el entendimiento, la oportunidad de poder conocer algo. Y si conozco más, entonces debo utilizar ese conocimiento para ayudar y servir a los demás. Hay una pregunta importante aquí. ¿Hasta qué punto eres orgulloso? ¿Y cómo ese orgullo afecta mi relación con Dios? Bueno, definitivamente hay rasgos de orgullo que necesito trabajar y mejorar y sacar y pedirle a Dios que me ayude en todo momento a liberarme de eso. Es necesario, por lo tanto, conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo. En Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, encontramos algo también muy importante, muy especial. Aquí encontramos la historia de dos personajes que ingresan al templo. Uno que es un líder religioso, que es conocedor de muchas cosas, doctrinas, Biblia, bueno, y el otro que es una persona que ingresa con humildad, un publicano. Podríamos de repente señalarlo como un pecador, pero aquí encontramos una actitud diferente de cada uno. El que conocía, el que supuestamente tenía que ser más humilde, más amoroso, era el que se jactaba más y decía: yo he hecho esto, yo hago esto, yo diezmo, yo estudio mi lección. Podríamos contextualizarlo en esos tiempos. Tengo más conocimiento, tengo muchos años en la religión, en la iglesia, he ganado tantas almas para Cristo. Podríamos contextualizarlo, repito. Pero el otro que ingresó, el publicano, iba con un corazón humilde, no se atrevía a levantar los ojos al cielo y clamaba a Dios: Señor, ten misericordia, sé propicio a mí, que soy pecador. Y Jesús define claramente que la persona que fue con un corazón humilde regresó justificado y el otro no. Y aquí encontramos esta frase poderosa: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cristo puede salvar únicamente al que se reconoce como pecador. Y también encontramos lo siguiente en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, una frase, un texto poderoso. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. El enemigo quiere hacernos ingresar en pecado de alguna forma, ya sea haciéndonos olvidar de buscar a Dios en la primera hora de la mañana, con algún pensamiento irracional, con alguna discusión que se genere en casa. Pero tenemos a Cristo que conoce todo de nosotros, los pensamientos, las palabras que salen de nuestra boca, porque estos pecados, los errores que cometemos, nos apartan de Dios y nos ponen en una situación de estar callados, alejados de Dios, de no querer levantar nuestra mirada, pero aún así Dios tiene poder para perdonarnos, para también equilibrar nuestra autoestima y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordemos que en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, encontramos también otro texto poderoso. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Importante y muy claro. No podemos presentarnos delante de Dios con una actitud de orgullo, porque el orgullo es lo que más se opone al carácter de Cristo. Y si buscamos nosotros ejemplos en la Biblia, tenemos muchos ejemplos de personas que en un momento fueron orgullosas y que Dios se encargó de perfeccionar ese carácter y sacar el orgullo de sus corazones. Uno de esos personajes
fue Moisés, al que Dios en la Biblia lo declara como un siervo humilde. Nosotros encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles que Moisés fue enseñado de toda sabiduría. Moisés también en el libro de Hebreos capítulo 11 lo encontramos en la lista de los héroes de la fe, donde se menciona que Moisés prefirió estar con su pueblo, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios. Él no quiso ser llamado hijo de la hija del faraón, sino que tomó por mayores riquezas el oprobio de Cristo y tenía puesta la mirada en las cosas de arriba. Es muy potente lo que dice aquí la palabra de Dios, porque nosotros tenemos esa tendencia de buscar la fama, de buscar las riquezas materiales. Pero cuando nosotros contemplamos a Jesús, cuando nosotros contemplamos las cosas de arriba, entonces vamos a preferir la burla, el rechazo, no porque seamos masoquistas o estemos locos, sino que para nosotros va a ser más importante, va a ser una prioridad buscar primero el reino de Dios. Igual que Moisés. Mira, Moisés era una persona que tenía un carácter impulsivo, tan impulsivo que fue capaz de matar a un egipcio. Y Dios tuvo que, en su misericordia, llevarlo al desierto, donde tuvo que desaprender todo lo que le enseñó el mundo, es decir, en la cultura egipcia. Y allí en el desierto, con las montañas, con los corderos, aprendió algo que no iba a aprender en ninguna universidad, que era la paciencia. ¿Alguien de aquí, ustedes que están mirando este video, tiene un certificado, un título o algún reconocimiento de paciencia, diplomado en paciencia, o logró manejar su carácter en un mes? Bueno, es algo que necesitamos trabajar día a día, y Dios mostró aquí en su palabra que Moisés, una persona impulsiva que había aprendido el liderazgo, la administración en el pueblo egipcio, ahora tenía que aprenderlo directamente de las manos de Dios. Dice también el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, que Moisés llegó a ser el hombre más manso y el más humilde de toda la tierra. Aún así, cuando él fue declarado con esos detalles, nosotros vemos que Moisés, en un momento de impulsividad, cuando el pueblo estaba reclamándole y le pide agua, Moisés también pierde la paciencia. Dios le había dicho: Moisés, háblale a la roca. Y Moisés, en vez de hablarle a la roca, golpeó la roca. Se perdió una gran lección. Y esto de golpear la roca trajo consecuencias, porque la roca tiene un símbolo especial. La roca representa a Cristo. Y cuando Moisés golpea la roca, es como que estuviera haciendo una profanación de un símbolo especial que se iba a quedar en ese momento, pero no se llevó esa lección, no se pudo dar, y tuvo grandes consecuencias. Moisés no ingresó a la Canaán celestial por haber perdido la paciencia. Puede ser que nosotros estemos perdiendo la batalla, perdiendo ese camino valioso de continuar, de poder avanzar en el proceso, en el camino hacia la salvación, cuando perdemos la paciencia. Claro que sí, Satanás quiere hacernos perder la paciencia. Ahora, Moisés no se quedó allí, él se arrepintió de todo corazón. Dios lo perdonó y lo hizo ingresar en un lugar mucho mejor, que es la Canaán celestial. Bien, recordemos que la mayor ofensa, la mayor ofensa está justo en estos detalles de este carácter que ofende mucho a Dios. El orgullo es lo que nos aparta completamente, mientras el sello de Dios es la perfección, la paciencia de los santos, el sello de Dios es el carácter de Cristo. El orgullo, el egocentrismo, es lo que nos sella para el mal. Podríamos decir que en esos tiempos, aquellas personas que están con ese orgullo, que no lo erradican, que se abrazan del egocentrismo, están abrazando el pecado. Por más bueno que aparenten ser, necesitamos evaluarnos bien, incluso preguntar a otras personas cómo ellos nos perciben, porque yo puedo percibirme una persona santa, una persona que hace bien, que no hago mal a nadie, que estoy bien, pero cómo otros me ven. Por eso es importante entender que nosotros somos carta abierta, nuestra vida es un testimonio público.
Y podemos hacernos una autoevaluación y pedir a otros que también nos evalúen. Podemos preguntar, amigo, ¿qué ves en mí que podría yo mejorar o que necesito mejorar? Encontramos dos frases poderosas en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Página 119 dice aquí, no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la autosuficiencia. De todos los pecados es el más desesperante y más incurable. También en el mismo libro, Palabra de Vida del Gran Maestro, página 124, encontramos esta frase potente. Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo, es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por mí. Sálvame a pesar de mi yo y de mi yo débil y de semejante a Cristo. Moldéame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir a través de mi alma. Y llegamos al día jueves de la lección donde encontramos también una solución, porque necesitamos soluciones, una solución poderosa para poder erradicar el orgullo y poder mejorar cada día es fijar nuestros ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. En Lucas capítulo 22, versículo 27, encontramos algo que los discípulos estaban haciendo. Ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Mientras Jesús hablaba acerca de que ya estaba pronto a su muerte y que todo se estaba cumpliendo según la profecía, los discípulos estaban preocupados por las cosas materiales. ¿Quién iba a ser el mayor? Y Jesús les da aquí una lección muy clara, que Él les hace la pregunta, ¿quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que se sienta a la mesa? Y Jesús les dice acá, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Lucas capítulo 22, versículo 27. Jesús en todo momento enseñó con el ejemplo, porque también vemos en la Biblia una actitud diferente de Jesús. Mientras hoy los gobernantes de este mundo esperan el aplauso, levantan la mirada, respiran toda esa supuesta energía positiva, los aplausos, Jesús miraba a las personas y tenía compasión de ellas porque las miraba como ovejas que no tenían pastor. Él conocía la debilidad, conocía la humanidad de ellos, que habían sido mal instruidos, mal enseñados, y Jesús vino aquí a deshacer esas obras del diablo. El libro de Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8, encontramos lo siguiente, que hay palabras aquí claves, la gracia, la oración, para que nosotros podamos tener una buena comunión. Y todo eso de aquí está relacionado a la esperanza. Sin duda, nosotros encontramos aquí una pregunta. ¿Qué nos dice estos textos acerca de cómo debemos vivir a la luz de la cruz? En este capítulo y en este libro, en esta carta a los filipenses, Pablo muestra su agradecimiento. Primero Dios agradece, doy gracias a Dios por ustedes. Ni siquiera él mismo, por mí, doy gracias por mí, no, él da gracias por otras personas. Y es necesario que nosotros también podamos hablar con las personas, comunicarnos con aquellas personas que estamos instruyendo en este camino a la salvación, y hay que dar gratitud a Dios por ello. Y que Dios también permite el crecimiento, y también es necesario tener una buena comunión. Quiero leer para ustedes lo que aquí también subrayé, algo muy importante de esta lección. Cuando nuestros corazones se abren de par en par para aprender acerca de Él, o sea, de Cristo, cuando entendemos lo que ha hecho por nosotros y cuando permitimos que sus palabras de vida penetren en nuestra mente, nos damos cuenta de cuán orgullosos y miserables somos. Sus propios discípulos, quienes vivieron con Él y aprendieron de Él, lucharon contra el orgullo. No podemos engañarnos pensando que somos diferentes. En ocasiones pensamos que los discípulos no entendían. La pregunta es, ¿y yo entiendo? ¿Tú entiendes? Tenemos mucho para poder meditar, estudiar, reflexionar. Y aquí también ya para este día viernes, para estudiar y meditar, he subrayado dos textos que a mí me impresionan bastante. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas.
Y también aquí he subrayado otra parte muy importante. Él pone su señal sobre los hombres, no según su jerarquía ni sus riquezas, ni por su grandeza intelectual, sino por su unidad con Cristo. Vemos que es bueno estudiar, es bueno conocer de Dios, pero no podemos jactarnos del conocimiento, de los grados, de los títulos, de los premios que tenemos por conocimiento de Dios. Más bien, cuando más conocimiento tenemos de Dios, más debemos disponer todos estos dones para ayudar a otras personas a alcanzar la vida eterna. Me gusta mucho lo que dice aquí la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 12. El que se ensalza será humillado. En Salmos capítulo 25, versículo 9, encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos su carrera. Otro libro de Salmos poderoso también, el capítulo 149, versículo 4 nos enseña, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Entonces está claro, está muy relacionado la humildad, el servicio, con las personas que tienen una experiencia viva de la salvación. Finalmente, el libro de Santiago, el libro de Santiago capítulo 4, versículos 6 al 10. Aquí encontramos algo muy claro. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un gran abrazo para todos. Este repaso de la lección nos enseña muchísimo cuánto necesitamos dejar a un lado el orgullo y abrazar ese carácter de Cristo, contemplarlo cada día, y tenemos mucho, mucho para aprender. Les animo, mis amigos, a poder suscribirse a este canal, ser parte de nuestra comunidad donde comparto ahí más herramientas y también recursos para crecer en la lección de escuela sabática. Si eres maestro o alumno, nos vemos en un próximo video.